alta del río. Sí. O sea, ellos solamente han tomado para resarcir los problemas de la parte baja del río Magdalena, Sí. pero no de la parte alta. Entonces, eso, pero ya él tiene conocimiento que la navegabilidad solo llega hasta Dorada, Puerto Salgar. Es que hay un problema acá. Nosotros estamos exactamente en el salto del Magdalena, el salto del Magdalena, que es ese salto que estamos mirando allá. Por ahí no transita Nada. sino embarcaciones de poco calado, como Johnson y otros canoas. Es lo que, Sí, señor. por aquí no puede pasar un remolcador. No pasa. Sí, lo que pasa es que cuando hubo Juan Carlos, lo que quiere explicar, me imagino, es que cuando hubo lo de Armero, quedaron residuos, pero no son pequeños, son unas moles. Y el salto, El salto por todo el tiempo no ha sido navegable acá. Los barcos que han pasado por acá es porque los han jalado sí, a mano los han de jalado. hombre, Sí, es verdad. no porque él pueda abrirse para allá, para acá y subir, no. La profundidad no es. Lo que sucede es que para que haya navegabilidad acá, tenía que desaparecer este salto, o que el río esté por acá. Sí. No, el proyecto va hasta Puerto Salgar, ¿no? Sí. Más o menos. De ahí para abajo, De ahí sí. para abajo. Nosotros Sin no embargo, vemos el impacto. pues aquí alcanzamos a percibir, yo creo, los efectos de ese proyecto que va a ser a largo plazo. Eso es lo que... No solo alcanzamos, nosotros tenemos Tenemos. todo, o sea, los directamente perjudicados, por decirlo así, de este proyecto somos nosotros. Es más, nosotros, a pesar de que aquí en el Salto no es navegable, nosotros sí tenemos un puerto hasta donde el canal del río es navegable, que es el puerto de Caracolí. Y hasta ese lugar el río es navegable. Y ese puerto es un puerto que es natural, que no se inunda en época de lluvia, que no es lo que sucede en la parte media del río, que sí se inunda, por decir en Puerto Salgar, donde se va a hacer la macro empresa de navegabilidad y donde se van a hacer las bodegas y todo lo demás. Tenía que tumbar el puente. Exacto, pero nosotros tenemos hasta Caracolí, el canal sí es navegable. Y nosotros decíamos, ¿por qué Caracolí no puede ser un puerto? Como los puertos que se han creado de primero, segundo y tercer grado o nivel. O sea, puertos de primer grado como va a ser Puerto Salgar, puertos de primer grado como será Barranquilla. ¿Por qué nosotros no entramos en puertos de segundo grado, aunque sea, que son puertos como Girardot, que son lugares donde se carga y descarga mercancía? Entonces nosotros decíamos, ¿por qué aquí habiendo bodegas donde se puede ya hacer una infraestructura en bodegas, no se puede tener también carga y descarga de estas mercancías? Sí. O de lo que sea, sí. Entonces, igual nosotros pensamos que somos estrella vial, por ende pues tenemos toda la accesibilidad vial para ser un puerto de mínimo segundo nivel. Creo que tenemos el de Arrancaplumas. Usted iba... Sí, mire, proyecto navegabilidad del río Magdalena nos afecta a todos. Nosotros no hemos tenido la socialización ni la investigación del efecto, del impacto ambiental que va a tener, como en las comunidades, como en nuestras especies y en nuestra flora. Uno de los grandes problemas que tenemos y la preocupación es cómo van a ser para en los tiempos del fenómeno de la niña, del niño, la navegabilidad. Tienen que hacer represas y seguimos privatizando a Colombia. Es una de las grandes dificultades que tenemos. Nosotros como etnia de pescadores desaparecemos porque al hacer la remoción de todo este sedimento aquí hacia abajo en la canalización y dragado, van a surgir unos materiales los cuales son contaminantes y van a acabar con las especies. Claro. La contaminación de los barcos y la contaminación de todo este flujo de empresas, de industrias que van a hacer, eso va a afectar a toda la población ribereña del río, que vivimos de esa vida natural que nos dio Dios.
Entonces, yo me pregunto si es que a Colombia la seguimos vendiendo, la seguimos entregando a multinacionales, olvidándonos que existe una población, que existe un rasgo humano al cual hay que respetar y hay que concertar. A nosotros de pronto nos indemnizarán, nos darán las limosnas de siempre, pero que nos vayan a decir que nos van a dar empleo, la tecnología de otros países supera a nuestra formación. Pues que no nos mientan, que nosotros no estamos de acuerdo con la negociación que se le está haciendo al país, con las represas, inundando nuestras tierras y acabando con comunidades indígenas y de todas partes, por simplemente muchos gobernantes echarse en la plata al bolsillo, porque la política la convirtieron en un negocio. Suben allá a negociar a nuestro país. ¿Y a dónde estamos los colombianos? ¿A dónde estamos todos aquellos que necesitamos de este recurso natural único en el mundo? Gracias. ¿La pesca lo tienen como sustento principal? Se tenía como sustento principal. Con las represas que se han hecho, al llegar los veranos ellas sostienen el agua y también el trabajo que hace la evaporación baja los niveles en las ciénegas, y por la televisión han pasado la mortandad de las ciénegas de nuestras especies, que era el alimento de nosotros los pescadores. Sí. Nosotros somos adheridos al Ministerio de Agricultura, somos un botón. Sí. No somos un ente como debemos de ser, porque en Colombia la mayoría de poblaciones vivimos, somos ribereños. Todos los pueblos en Colombia, la mayoría son ribereños de ríos, como el río San Jorge, el río Cauca, el Llano, el Meta, el Guaviare, el Magdalena. No nos han tenido en cuenta para hacer inclusive un ministerio de investigación real de qué es lo que está sucediendo con nuestras especies, con nuestra vida natural, de la cual hace unos años vivíamos y ahorita nos estamos enfrascados en un problema donde no tenemos el sustento. ¿Usted qué propondría cuál sería una solución adecuada? La solución es investigar, recuperar las ciénegas, recuperar nuestra hábitat, porque en el mundo se está viendo el deterioro del planeta, se está viendo el deterioro de todos los ríos. El agua es insuficiente en el mundo por la explotación comercial, industrial que se le ha dado, sin ninguna responsabilidad. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos, que no tenemos responsabilidad en los entes y en los que gobiernan este país. Con tristeza hay que reconocerlo, los padres de la patria ya no son padres, son negociantes de nosotros. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿usted mira, también quiere hacerse allí para tomar su testimonio? Gracias. Mira, nosotros estamos asombrados que mientras en países como la China se hace una recuperación de la fauna, la flora y todo lo que ella conlleva, en Colombia se explota. O sea, no tomamos conciencia de países como ellos, que no tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. Explotamos nuestros recursos económicamente sin discriminación, no tenemos que ver ni con el producto ictiológico, ni con la biofauna, ni con nada. Y vienen personas de estos países donde se está volviendo a recuperar esto, a explotarnos a nosotros. Sí. Y es permisivo el Estado. O sea, se hacen concesiones, se piensa en mucho dinero, pero no se piensa en la recuperación del río, en la recuperación del producto ictiológico, en la recuperación de la biofauna, en la recuperación de humedales y de lagunas. No se piensa en absolutamente nada de esto. Los espejos de agua se están acabando. Digamos que los peces no se reproducen en las ciénagas, pero sí es el lugar donde ellos llegan, engordan, descansan y están. Y si tapamos las ciénagas para la ganadería, ¿qué estamos haciendo? Sí. Este proyecto, el problema principal que tiene es que el dragado y todo el proceso de ampliación va a dejar, como dijo el compañero, sedimento, va a dejar claro. sedimento. Ese es el riesgo Uno más grande. mira, no es solamente eso.
el clima del agua cuando tú dragas cambia. Cuando se hacen estas hidroeléctricas o estas grandes represas, el clima del agua cambia. Al cambiar el clima del agua, los peces no se reproducen de la misma manera. Es decir, el pez se vuelve, es como cuando a ti te cambian tu casa de lugar. Claro. Tú no sabes por dónde coger para llegar a tu casa. Eso le sucede a los peces. Ellos no saben cómo reproducirse, el clima del agua cambia, entonces el animalito no sabe cómo guiarse, cómo llegar, no sabe en qué momento se debe reproducir, porque la temperatura del agua es la que ayuda a que el pez se reproduzca. Sí. Cuéntenme ustedes, ¿cuál es el trabajo, el día a día de ustedes actualmente? ¿En qué consiste la pesca, el trabajo de Que ustedes? sobrevivíamos de la pesca, vivíamos de la pesca. Vivíamos de la pesca, Ahora ahora sobrevivimos de milagro. de milagro, porque sea como sea, hay que rebuscarnos la plata como se sea, boleando rula. Yo soy boleador rula, soy trabajador de alcanos, soy constructor. Hemos dicho lo que salga aquí, y le voy a decir una de las cosas. Lo que están haciendo en el Banco Magdalena, sacándole, o hemos dicho, navegándolo más, dragándolo, ¿qué estamos haciendo nosotros? El río allá y la boca de la Ciénaga acá a esta altura. ¿Por qué? Porque el río se profundiza y el día de invierno, pues, medio tantico moja y el pescado ya no sale. No sale. Ustedes dicen que antes pescaban mucho más. Pues claro. Obvio, hablamos de que, Vivíamos de la que pesca. se No vivía de la pesca. solamente a la pesca nomás. Ahora Sí. se sobrevive de milagro, o sea, Sí. nosotros ya no tenemos en qué trabajar, con qué sobrevivir. Mira, la mayoría de los pescadores son personas, como tú ves, son personas de edad más, o sea, avanzada, no son tan jóvenes. Este fenómeno de que la pesca se haya terminado, que no haya pesca, que las personas no puedan vivir de la pesca, ha generado que los jóvenes salgan del municipio. Tenemos una población adulta muy grande y una población joven muy escasa. Entonces, imagínate la economía cómo se va deteriorando si esto sucede. Ahora, los poquitos técnicos o profesionales que se dan en el municipio igualmente salen de aquí porque no hay fuentes de trabajo. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos trabajar dentro del río aún siendo profesionales. Sí. Aunque nosotros le pudiéramos decir a nuestros hijos, no como les decimos ahora, yo no quiero que usted sea pescador, sino decirle, yo quiero que usted trabaje en el río, que usted haga lo mismo que yo hago, pero de diferente manera, que usted también apoye esto de recuperar el río. Nosotros hemos llegado a tanto que hemos pensado, dejar descansar el río, es una de las propuestas que de pronto nosotros tenemos como asociaciones de pescadores, dejar descansar el río un poco para que el río recupere su producto, ¿no? De pronto repoblar el río, y lo otro es pasar de ser lastimosamente pescadores artesanales a ser productores de pescado, porque no podemos dejar que el municipio fallezca, que nuestros habitantes, que nosotros mismos no tengamos fuentes de trabajo ni de ingresos, y que esto se convierta en un caos social, cultural, económico y de toda la índole que puede crear esto, ¿ya? Sí. Estamos, lastimosamente no es lo que nosotros queremos, pero es lo más cercano a lo que siempre hemos hecho. Entonces, pasar de ser pescadores artesanales a ser productores de pescado. Voy a aportarle algo. Resulta que el río Magdalena se ha subdividido en lo que se trata de pesca. Los pescadores más perdedores somos los del Alto Magdalena. ¿Por qué? Porque en el Bajo Magdalena y Medio Magdalena todavía se manosea pescado. ¿Todavía qué? Se coge pescado. Todavía viven del pescado, los que viven allá. Y entre más abajo, mejor. Entonces, pero no igual que en los antiguos tiempos, porque en los antiguos tiempos se cogían 50, 70 rodas de bagre y de toda clase de pescado. Ahora ya es más poquito, pero allá lo cogen, allá lo hay. Los perdedores somos nosotros, los del Alto Magdalena. ¿Y por qué? Porque arriba se utilizan otras artes de pesca. Porque sucede que, como le dije, el río se ha dividido en partes. La parte del Alto Magdalena
quedó aislado. ¿Por qué aislado? Porque en el Bajo Magdalena utilizan redes de pesca más sofisticadas y el pescado allá lo cogen así. Aquí en el Alto Magdalena Más artesanal. más artesanal, porque nosotros no aprendimos a hacer una pesca dañina. Sí. Allá sí lo hacen y allá esa la brava. Allá sí llega la autoridad a prohibir tal elemento de pesca, entonces ellos sacan una arma, nos dejan pescar o qué vamos a hacer, porque allá existe La ley del fuerte. la ley del más fuerte. Y este proyecto seguramente lo que va a hacer es que ahí sí que erradica totalmente la Ojalá pesca Dios artesanal. Deteriora Ojalá Dios quiera que el Sí. gobierno verdaderamente haga un estudio sobre esa pesca del Bajo Magdalena y nos dé la reversión a nosotros aquí. Que nosotros volvamos a coger el pescado aquí, donde nos vamos a suplementar de él, nuestra familia, los almacenes, todo. se recupera la Correcto. economía. Se recupera la economía, sí. ¿Usted personalmente ha sido pescador toda la vida? Todas las- Nací pescador, soy pescador y aquí estoy. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer que dejara de conseguir? O sea, ¿qué fue lo que empezó a cambiar Lo la que situación? acabamos de hablar, la pesca en el Bajo Magdalena nos tiene en la olla. Eso fue lo primero. Nosotros aquí estamos enseñados a recibir 2, 3 puntas de pescado. ¿Ahora qué? Ahora nos quedamos. Ahora hay otra cosa, mira. Nosotros queremos cambiar esa mentalidad de que nosotros tenemos que el gobierno nos va a dar porque somos los damnificados, porque somos los... No, nosotros hemos desarrollado proyectos productivos sostenibles. Sí queremos que el gobierno intervenga y nos colabora que estos proyectos productivos sostenibles se puedan llevar a cabo, porque nosotros no tenemos el recurso económico para hacerlo. Mira, llevamos 2 años pidiendo unas tierras donde se podría recuperar en algo la economía del municipio, porque allí hay un espejo de agua bien grande que se puede utilizar Y hay tierras para cultivar. tierras para cultivar, donde nosotros podemos utilizar eso para los pescadores, en vista de lo que está sucediendo. Es que a esta hora tendría que haber, en tiempos pasados, unos 50, 60 pescadores haciendo su labor, y si usted ve en este momento, si hay 1 o 2, no habrá más. Si acaso hay 1 o 2. ¿Por qué? Porque no. Ahí están echando cóngolo, que es una de las artes de pesca que nosotros utilizamos, que es muy propia de acá del municipio. Pero entonces nosotros, en tiempos pasados, que por ahí unos 100 pescadores podían estar en este momento, porque estamos en Mitaca. Sí. Es más, estamos en Mitaca. Hubo Mitaca. Y no hubo Mitaca. No hubo ni subienda, mucho menos Mitaca. ¿Qué es Mitaca? Mitaca es algo de pescado que llega más o menos para esta época. Es muy parecido a la subienda, pero en menor cantidad. Pero es que ya nosotros no tenemos subienda, y mucho menos tenemos Mitaca. ¿La subienda es en qué época del año? En enero. En enero, febrero y marzo era la subienda. Y la Mitaca era julio, agosto, septiembre. Más o menos eran tiempos buenos para los pescadores. Ahora son tiempos terribles. O sea, la verdad, lo que el compañero decía, nosotros vivíamos, no sobrevivíamos, vivíamos de la pesca. Y en este momento nosotros sobrevivimos de puro milagro. O sea, ¿cuánto pescado o qué porcentaje están pescando ahorita con respecto al anterior? No, es que la comparación es ínfima. Una cuarta parte. Tú ni siquiera una cuarta parte de lo que se pescaba antes. No hay una comparación que podamos hacer, porque si en un tiempo se podía pescar, usted ahora echa su atarraya o el cóngolo y usted puede durar horas en el río sin sacar ni siquiera un pescado. Bueno, entonces quizás la solución puede ser, si es inevitable el proyecto de navegabilidad, que entonces por lo menos incluyan el puerto de Caracolí como uno de los puertos que podría generar. Y la otra cosa que nosotros pedimos es que, mira, los proyectos que tenemos sí son proyectos productivos y sostenibles. Si nosotros estamos pidiendo esa tierra, no es porque nosotros
seamos necios, es porque la queremos. vemos un valor en esa tierra para poder vivir, para poder sacar adelante a la gente. Ella también trabaja. Todos Entonces, la trabajamos. necesitamos, le decimos al gobierno que nos la dé. Que nos ayuden con eso. Y son, Nosotros la son estamos tierras pidiendo. que la incautaron. Y Las están estamos incautadas. pidiendo por Ahora medios tienen un legales. negocito ahí que llega usted por debajo de cuerda. Ah, sí, usted señor va a ocupar esta tierra. Pero ¿quiénes incautaron esa tierra? Por narcotráfico. narcotráfico. Son incautadas a los narcotraficantes. Ya. Sí. Pero entonces estamos pidiéndola por medio legal. Sí. Igual, adjudíconla por medios legales. Sí. Entonces Bueno, vamos a hay ver. un problema que ella lo acaba de nombrar, pero yo le voy a dar una explicación sobre el puerto de Caracolín, o sea, el muelle. Resulta que así como murió el ferrocarril que venía de Santa Marta hasta acá, o hasta más arriba, así como murió eso, murió el muelle de Caracolín. ¿Por qué? Que es una inversión. Porque de Honda hacia La Dorada hay muchos estrechos. Se han formado. Se han formado unos estrechos y por ahí no pasa ningún barco, ningún aparato de alto calado. Entonces eso quedó muerto. No se necesita nada. No hay nada que hacer con él. Allá arriba en aquella vuelta hay otro muelle que también quedó muerto, que era donde llegaban los barcos que subían remolcados acá a mano y ahí descargaban la mercancía. Eso ya murió. ¿Por qué murió? Pues por lo que le digo, porque el río Magdalena ha dado unas pautas que no hay por dónde navegar, las aguas se han acabado. Al coger el río poca agua, entonces no hay por dónde pasar. Tú sabes que están las represas, ¿verdad? Sí, Las represas le quitan caudal al río. sí. Las represas le quitan muchísimo caudal al río, entonces Y por lo esas- menos ya nos abrieron la represa de Quimbo, ya está abierta, o sea, ya está, está llenando. Cuando se empieza a llenar la represa de Quimbo, pues suceden cosas como esta, además pues asociadas a fenómenos naturales y todo lo demás. Mira, nosotros tenemos aquí en Honda, nosotros hemos ido a muchas partes y a nosotros nos dicen, no, eso no es verdad lo que ustedes dicen. Nosotros tenemos un barrio que desapareció, que es el barrio donde vive el señor, que es allí la Pachomario. El barrio, nosotros hemos soportado muchísimas veces que el río crezca y que haya inundación, pero nunca habíamos visto que la inundación durara tanto. Y luego nos dimos cuenta que habían abierto Prado, Betania, y que cuando abrieron estas represas, pues toda el agua, el río aguantaba toda la presión del agua, lo que no aguantaba era tanto tiempo. Entonces duramos una semana, 2 semanas inundados y las casas fueron perdiendo la estabilidad, se fue dañando el soporte de la casa y pues se perdieron las casas y resultamos damnificados completamente por esa inundación. Que fue la inundación del 2010-2011 y nos dicen que no, que era por el fenómeno, que estaba lloviendo mucho, que el fenómeno de la niña, que no sé qué, pero nosotros sabemos que no es así, nosotros sabemos que eso es una gran mentira. Sin embargo, mucha de la gente que salió damnificada y de esto no ha recibido ninguna No han indemnización. recibido su casita, ni los que estamos allá, ni los que estamos allí. Y a esos damnificados se les prometió que... Obvio. Sí, nos hicieron Reubicarios. papeleo, nos hicieron de todo. Ahora ahí están haciendo barrios, Sí, pero son las casitas que no fueron hechas al gusto de cada familia. del que necesitaba la casa. Fue hecha a gusto de un proyecto que sacaron ellos de hacer una casita pequeñita de 2 plantas para 2 familias. En un clima como esto, Como este. se muere uno ahí. Imagínate una casita abajo, esas casitas que hacen en Bogotá, una casita abajo, una casita arriba, y que son hechas en ciudades donde la gente está acostumbrada a vivir en un espacio reducido. Sí, por el frío. A nosotros acá no nos conviene, primero porque si te das cuenta el clima es bastante acosador, es un clima muy caliente. Nosotros en una casita abajo chiquitica y una casita arriba chiquitica nos vamos a ahogar más. Vamos a estar.
La otra cosa es que ellos están, de pronto a mí me gustaría que tú fueras y vieras una casa de alguno de ellos, donde ellos tienen un patio grandísimo. Mira los patios aquí, hay patios, hay lugar donde tú puedes salir, donde tú puedes tener tus gallinas, donde tú puedes tener un cerdo, donde tú puedes tener tus perros, tu gato, lo que quieras. Y en esos lugares tú no puedes tener absolutamente nada. Es más, ni siquiera el pobre gato ni el pobre perro pueden entrar a la casa. Están ya vetados de eso. Ahora, hay uno de estos barrios que está cerca del río, pero el otro queda a la salida de Honda. Tú te imaginas, ellos tienen turnos de pesca, por decir, una persona entra a las 9 de la noche, hace 2 horas, sale a las 11 de la noche, entra el de las 11, 12, a la 1 de la mañana sale, de pronto el que salió a las 11 vuelve y tiene turno a las 2 de la mañana y termina el turno, póngale que termine el turno a las 3, 4 de la mañana, se va a ir para su casa, o el que le toca el turno a esa hora viene de la salida de Honda hasta acá, en una bicicleta, o en qué se va a venir a esa hora, esperanzado en que le pase algo, en que lo atraquen, en que le pase alguna cosa, en que un carro pase, se le lleve la bicicleta, adiós. Sí. No se ha tenido en cuenta ni siquiera eso. Una pregunta, la promesa de devolverles y de construir una casa, ¿eso fue después de la inundación de 2010? Sí. Después que nos hicieron los papeles y haga una cosa, haga otra, traiga esta, traiga otra. Y aquí estamos esperando todavía. ¿Y qué fue exactamente lo que les dijeron que les iban a hacer? No, que iban a hacer las casas. Y esta es la hora que nada. ¿Qué dicen? ¿Y qué funcionarios de qué entidad eran los que...? El Minuto de Dios. Ah, era el Minuto de Dios. Sí. ¿Del gobierno Pero también? la alcaldía sí, Sí, también. eso viene parte de ellos. La gobernación vino, en ese tiempo era Barreto el gobernador, él vino, Es que hay un problema prometió grave ahí, que sacaron una lista de damnificados que no eran. damnificados. Por Están ejemplo, recibiendo, ellos sí están usted recibiendo. vive en Bogotá y usted se vino a una casita a visitar a un familiar y lo cogió la creciente ahí. Claro. Entonces, como vienen familias, tienen hijos, hijas, pero el dueño de la casa es uno solo. Sí. Entonces, por avionada o ¿cómo se llama eso? Sí, Avivatez. Sí. Entonces, la dueña de la casa dijo, póngame a la fulana, póngame a fulana. Me Y pone a esos mí. están recibiendo. Claro. Y los que sí son, no. Yo tengo una casita ahí. Afortunadamente, la casita no se la llevó al río. Pero hubo gente que se la llevó al río y no salieron en el listado. Ahora hay otra cosa, hay unas Pero sí personas salieron personas que que no eran ni de onda, ni vivían de onda. arrendados a la orilla del río por Sí. barato. Ya. Y eso sí, cogieron casa. He visto otro fenómeno. Ayer estuve por cerca, por acá, barrios ribereños. Y ellos me decían, Liliana, nosotros no queremos salir de la casa. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que el gobierno nos ayude a reforzar nuestras casas. Claro. Pero no a salir de acá. Toda la vida yo aquí nací, aquí me crié, mis padres se murieron, yo me quedé con la casa, yo estoy criando a mis hijos, he criado a los más grandes, llevo a los más chiquitos. Yo no me quiero salir de acá. Ese es un fenómeno que está bien fuerte acá en Honda y arraigado. La gente no quiere salir de sus El casas. problema más grave es porque las casas no son a conformidad de nosotros, Exactamente. no tienen las medidas necesarias. Si fuera una casa bonita, bien hecha, amplia, todo el mundo se iría. Sí. Pero hice uno donde vive bien amplio, con fresca del río. Irse a meter en un ranchito que usted no puede moverse porque se cae. Caliente además. Bueno, regálenme sus nombres para tenerlos registrados. Liliana Amado, ¿no? ¿Tú eres representante o directora de la asociación? Yo soy la representante legal de la Asociación de Pescadores del Tolima. Perfecto. ¿Su nombre? Carlos Acevedo Reina. Acevedo Reina. Acevedo. Acevedo. Ah, Carlos Acevedo Reina. ¿Miembro de alguna asociación? Soy miembro de la Asopesarón. Asociación de Pescadores Yo soy y Marco Antonio Artesanos. Granados, soy el tesorero de Asociación de Pescadores Azopesarón. Asociación de Pescadores ¿Su nombre? Mi nombre es Juan Carlos Díaz, pertenezco a Azopeín. Asociación de Pescadores Independientes. Perfecto. José Joaquín Preciado, soy asociado de la Sopesarón. Perfecto. Muchas gracias.
Bueno, pues muy bien. Ahí tenemos hartísimo material. De esa zarpa que hicieron el pilotaje, y cuando el río está mermo, tal como en estos veranos, usted ve platear los pescados bregando a salir de la ciénaga hacia el Magdalena o viceversa. Cuando el río dice a crecer, se pasan por encima de esa plataforma que hicieron, porque hicieron una vía. ¿Cuál es esa ciénaga que usted dice? Eso es eso es abajo, la de la vía de la cordialidad. Ya. Bueno, con referente a lo que tocaba la señora de los desecamientos, es que los vecinos finqueros aledaños a la ciénaga son los amos y señores del Senado de la República, la mayoría. Sí. Entonces ellos estaban desecando. Resulta que ahora los paras los llamaron y les dijeron que, hombre, ¿cómo iban a seguir desecando? Porque tenían una maquinaria alto, eso cargaban volquetas con retros, bulldozers. Entonces les llamaron, les dijeron, vea, no desequen más, porque es que, vea, de esto depende mucho personal de recursos de recursos, de la pesca artesanal. Ellos no le pusieron cuidado. Resulta que ahora Díaz cogieron unas volquetas, como no les pusieron cuidado, entonces les dijeron a los choferes, cuadren las volquetas que las vamos a quemar. Ya se les dijo, pero no hacen caso, entonces les metieron candela y las quemaron. Entonces eso se lo han ido sacando poco a poco la gente reciclando, porque resulta que allá le dijeron, no van a pescar más en la ciénaga hasta que no se repoble más nadie, únicamente lo de consumir. No volvieron a dejar de entrar carros a comprar pescado, para hacer repoblar la ciénaga, para que vuelva, porque es que... ¿No volvieron los paras? Sí, fueron los únicos que pusieron el orden allá, porque no hubo otro poder. Nadie es más, eso, no sé. Aquí arriba creo que de pronto, si el Estado no le pone cuidado a que por medio de las corporaciones autónomas le indiquen al pescador que respeten las tallas para que dejen el pescado pequeño, que es el que reproduce y repobla el río, pues abajo ya les explicaron, y no pueden hacia la parte de la orilla del río Magdalena, al que le encuentren pescado pequeño, le quitan todo el viaje, lo pierden, porque eso ya, en las desembocaduras de los afluentes volvieron a poner otra vuelta los avisos, que prohibida la pesca 3.000 metros, desde la desembocadura a 3.000 metros adentro, para que el pescado entre y se reproduzca por esos caños. Entonces, porque era que los estaban atacando con lo que dice aquí el señor, los tales mallones, arrancones, y es un poco de aparatos que ya no se pesca con chile, lo que llamaban, no entonces chile. Ahora un chile por allá es 1.200 mallas, lo cogen de punta a punta en un motor. Sí. Eso ya es... ¿Cuáles son esos senadores que usted dice que son aledaños? Vea, ustedes se pueden ir y van a una ciénaga como la de Palagua y preguntan, ¿de quién es esta hacienda? Esta es del doctor Julano de tal. Y aquella, esta es del Julano de tal. Resulta que son los de arriba. Y entonces el pobre pescador, el pobre nato, que yo viví muchos años de la pesca, uno llega y dice, bueno, pero ¿contra quién? ¿Cómo hacemos? Y resulta que los mismos amos y señores de la patria son los dueños de las cosas. Sí. Entonces ahí quedan. Es en esa ciénaga donde usted dice que los paras estaban tratando de controlar. Es que es de la única manera, porque por ahí no se ve el Estado para nada. Le vuelvo a preguntar, esa zona se llama, ¿cómo se llama esa? Eso es la de abajo donde está el puente de la cordialidad. Eso es abajo. Eso es según veo aquí dice que dice algo como que está en la vía la cordialidad está por los lados de Baranoa en el Atlántico, también está por los lados de Bolívar y no vi aquí ni Ciénaga la Virgen. Esa ciénaga, vean, ese río San Jorge es uno de los afluentes que más le contribuye Boca Chico al Magdalena, pero resulta que ya no lo dejaban salir, porque es que ya allá mismo ya lo mataban. Allá ponían esos trasmayos de lado a lado y no salía sino lo pequeño, y lo pequeño lo cogían porque los demás, porque al no llegarles más, pues eso cogían. Ya el Boca Chico, si el Boca Chico en el río San Jorge no le ponen cuidado, Boca Chico por aquí no volverá a ver, ni mucho menos estos pueblos aquí para arriba, porque peor, si ya no llegan aquí. Vea, ahí está la experiencia vivida no más de estos 2 últimos años. Ahora un año vimos como 3, 4 días
la subienda. De subiendo Sí. nomás. Y este año fue por horas. Este año fue, en una hora parecía pescado. Y la gente decía, ¡ey, pescado! Y que ya llegaban a las 2 horas y media. No, pues que ya pasó el pescado. Ya era por horas que llegaba, ya se va perdiendo la Ya perdiendo. lástima. Pero en sí el pescador hay que disciplinarlo para que respete las tallas mínimas para que... Es que el pescado pequeñito no se ha reproducido, entonces ese es el que se debe de dejar para que se reproduzca la especie. Ahí hay un pescadito que ya no lo ve uno, que es el sábalo. Ya el sábalo, eso no... Se acabó. El sábalo. Hay otro pescadito que ya no, la zabaleta. Tampoco. Ya la picuda casi no se ve, la mueluda ya no como se veía en otros tiempos. Ya no queda más sino el nicuro, el bocachico, por ahí. Uno que otro. Y pataloes, todavía quedan por ahí. Y capaz, Y el blanquillo. porque es que ya ni el blanquillo se ve, ya el blanquillo está muy descaso. Más bien se ve más bien bagre, pero ya los están cogiendo un día allá en la plaza, un compañero pescador. Resulta que me fui a comprar unos pescados para comer. Cuando veo yo una yunta como así, como de unos 8 o 10, y yo creí que eran... Sí, yo creí que eran capacitos, y resulta que eran bagres. Y entonces yo le dije a otro compañero, hombre, por eso es que esta vaina, hombre, nosotros mismos acabamos. Y yo no sabía que el señor que estaba ahí al pie era el que estaba vendiendo. No, pero yo que no hay más que comer y la familia, ¿yo qué hago? Y le dije, pero entonces el día que se acabe el todo, que no llegue nada. Entonces ahí sí que es cierto que vamos acá, porque si no dejamos reproducir. Vamos con Entonces, sí, Estamos en época de veda. Y entonces ahora vienen, pues hace poquito vi una vaca Espérame grande. un segundito, su nombre, Jesús. su nombre Núñez. completo y si pertenece a alguna asociación o simplemente... Yo pertenecía al Comité Municipal de Pesca, pero es que solo pone uno ¿Comité qué? municipal de pesca, no entonces había. ¿Y su nombre completo? Jesús Núñez. Gracias. Ya no existe el Comité Municipal de Pesca. ¿Y ese qué hacía antes? Pues se ellos reunían. también se reunían, estaban pescadores, personas representativas del municipio y pues hacían como unos... una asociación. Era como una asociación, sí, Sí, las representaciones, De- eran de- las representaciones del municipio. Mira que estamos en época de veda. Y ¿Veda nosotros, es qué? veda significa que en esta época, del 15 de septiembre al 15 de octubre, no se puede pescar bagre. Y no podemos pescar bagre porque está en desove. Pero resulta que no hay pescado. Entonces de pronto alguien está pescando y sale un bagre grande y el pescador no dice, lo devuelvo porque es que está... No, él ve 80, 100, 150 mil pesos y él dice, pues me toca cogerlo porque no tengo que comer. Y esto lo necesito. Si hubiese alternativas para la época de veda, el pescador no cogería el bagre. Bueno, Pero mira que hasta en eso nos han fallado. Nosotros, por medio de, cuando hubo lo de, por el Ministerio de Agricultura, nosotros sacamos un proyecto. En este proyecto entraba el Ministerio de Agricultura, Cor Magdalena y el municipio. Y Cor Magdalena, como no tenía coordinador en propiedad, emitió un CDP que se venció y luego no quisieron volver a emitir el CDP. Y esto significaba para nosotros, este CDP, significaba para nosotros 59 empleos durante 4 meses. Empleos con todas las prestaciones sociales, eso hubiera sido mejor dicho, un aliciente para nosotros, por lo menos en esta época hubiese sido excelente y no se pudo llegar a esto. ¿y eso por qué no se pudo llegar? Porque no se emitió el CDP al tiempo que se necesitaba. Si no hay disponibilidad presupuestal, que son los CDP, pues no se puede hacer nada. O sea, el municipio emitió su CDP, esto estaba avalado por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Agricultura, pero Cor Magdalena, como no tenía director en propiedad, pues no emitió el CDP. Y nos quedamos sin estos 59 empleos, que hubieran sido una bendición para nosotros en este momento. Bueno, pues muchas gracias. Están muy buenos los testimonios. Veo con los brazos ahí. ¿Sí? Esa es de ella. Esa es la Land Rover, sí. Listo, cuando quieran ya estamos grabando. Listo.
Luis Alfonso, hemos oído pues, en la parte inicial del foro algunas preocupaciones sobre el impacto de este proyecto en los pescadores, en lo que llaman el impacto localizado. Claramente es una cuenca muy compleja, pero que no se han tenido en cuenta cuáles van a ser estos efectos sociales para los ribereños y los impactos ambientales. Por ejemplo, en esta última pregunta sobre la relación entre los páramos y la cuenca del río Magdalena. ¿Cómo podemos abordar estos temas que no están contemplados en el diseño que presentó Navelena esta mañana? Digamos que lo que presentó Navelena esta mañana fue una imagen muy general de lo que pueden ser esos diseños y evidentemente, como mencionábamos en nuestra exposición, pues Cor Magdalena en particular le exige a su concesionario el desarrollo esencialmente de un estudio de impacto ambiental completo y todos sus modos de manejo. Entonces estamos hablando de una cuenca que tiene una enorme cantidad de interacciones y en la cual pues obviamente se asenta demasiada gente del país que estamos usando de una forma muy compleja o de alguna forma un tanto desordenada, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, se han ido mejorando muchas cosas en este momento. Yo me atrevo a decir básicamente que, como lo decíamos en nuestra presentación, pues es necesario contar con el proyecto para poder generar una valoración adecuada y no generar una desinformación innecesaria que de alguna manera genera ante la opinión pública vacíos muy complejos que en última lo que hacen es no facilitar el desarrollo de cierto tipo de actividades. Entonces vuelvo a simplemente decirte, hay que tener el estudio completo. Ellos tienen ahora toda una imagen estructurada alrededor del tema, pero no nos la han entregado a nosotros como Ministerio de Ambiente y eso significa que no se la han entregado a la sociedad. Para nosotros es muy importante entonces tenerla completa, primera condición. Y lo segundo que quiero decirte es que, sin duda... Pero no la han entregado, pero la tienen y la van a entregar. Sí, hoy por hoy el proceso de licenciamiento para las actividades que están allí planteadas no está reglado. Por eso el Ministerio en su presentación hoy lo que dijo es que debe evaluar lo que hay para determinar realmente si allí se va a requerir algún tipo en particular de estudio, profundización o de condición específica, que será el paso siguiente y ese es el acuerdo que se tiene con Cor Magdalena para que ese documento llegue finalmente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y en su defecto a las autoridades ambientales regionales. Esas son las condiciones. Pero lo que te quiero responder respecto a la integralidad es que sí, que efectivamente el nivel de complejidad de la cuenca es tan grande que mientras no entendamos un conjunto de dinámicas, hoy alcanzamos a visualizar las sociales, las económicas y de alguna manera lo que nos falta es entender el nivel, la dimensión de los posibles impactos ambientales que este tipo de ejercicios pueda tener. De manera que allí es donde estamos centrados y estamos pendientes de que esa información se entregue de manera oportuna para poder seguir un proceso de comunicación social que valga la pena y que la gente realmente se ilustre de forma adecuada sobre lo que está sucediendo y que los formadores de opinión tengan la posibilidad también de comunicar adecuadamente lo que allí se está haciendo. Los beneficios que hoy se evidenciaron alrededor de las presentaciones que se hicieron son muy grandes. Los conflictos quedaron enunciados pero todavía no resueltos. Muchas gracias. Tu opinión sobre las preocupaciones de las personas algunos de los ribereños, incluso la persona de la niña Sierra de ese desarrollo, y las preguntas que se hicieron sobre el impacto ambiental y social de este proyecto que hasta ahora no ha sido presentado, el estudio del impacto social a fondo, sí, no ha sido presentado por la... Sí, la exposición que hizo el doctor Jorge Enrique Sáenz fue muy completa, pero realmente uno queda pendiente de los detalles, ¿no? Porque el diablo está en los detalles. Entonces uno quisiera saber, por ejemplo, cuántos miles de metros lineales hay de barreras submarinas que se van a construir, o de metros cuadrados, o de metros cúbicos de piedra que se van en los diques direccionales. Es decir, falta conocer un nivel de detalle para poder juzgar la obra. El mismo Ministerio de Medio Ambiente advirtió que todavía no ha recibido el proyecto y que se reserva hasta el momento de conocer bien el proyecto, se reserva
cualquier opinión, es decir, sobre si hay o no necesidad de licencia ambiental para detalles o para toda la obra. Estamos en este momento pues ya avanzando en el conocimiento. Yo creo que esas exposiciones, sobre todo la del doctor Sáenz y la de Elena García, fueron excelentes y creo que ayudan a conocer mejor el proyecto. Sí. Se trata de la construcción de una hidrovía donde antes quedaba el río Magdalena. Esa es la definición. No estamos recuperando nada, estamos construyendo una nueva hidrovía, un canal navegable que no existía. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es una cosa que los colombianos tienen que tener claridad de lo que se trata. Sí. Entonces estamos a esperas de que la Magdalena presente pues, digamos, los detalles del impacto ambiental para ver si se requiere una licencia. Sí, porque son miles y miles de metros lineales de estructuras que van a estar sumergidas en el fondo del río para encauzar las aguas hacia un canal navegable que hoy no existe, hoy no es continuo. Sí. Entre Puerto Salgar y Barranca Bermeja no existe. Entonces es una construcción nueva y eso implica muchas obras que no han sido estudiadas desde el punto de vista ambiental. Pueden tener las mejores intenciones, pero el diablo está en los detalles. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Toda la razón. Sí. Gracias. ¿Dónde es que...? Listo. Regálame otra vez tu nombre completo y tu cargo para... El nombre, me llamo Luis Alberto Franklin Monroy, veedor ciudadano para el Centro de Investigación Científica del Río Grande de la Magdalena. Perfecto, Luis Alberto, cuéntenos cuáles son las conclusiones de las investigaciones que ustedes... Vean, nosotros estamos interesados en que el Centro de Investigación Científica sea manejado por la academia, que participen todas las universidades del país, porque las universidades del país hay mucha gente inquieta, muchos científicos que puede aportar cosas interesantes, no solamente para Honda, ni para el departamento, ni para los otros departamentos ribereños, sino para el país y para el mundo, que es lo importante. Entonces hay que darle ese valor al Centro de Investigación Científica como centro de investigación científica manejado por la academia. ¿Y ustedes, ese centro de investigación, ha hecho algunos estudios o tiene algunas conclusiones? Vea, nosotros... ¿De los locales, de los ribereños? Ellos han hecho unos estudios, pero a nosotros no nos lo han hecho llegar. ¿Quiénes han hecho los estudios? No nos han hecho llegar con Magdalena. Ya. Y nosotros estamos constituidos ante la personería y ellos nos dio, nos reconoció como veedores para el Centro de Investigación Científica del Río Grande de la Magdalena. Eso fue con Magdalena. Eso fue con Magdalena. ¿Y ellos todavía no les han hecho llegar los estudios? No, ellos, es decir, para mí, un concepto muy personal, a ellos no quieren que el Centro de Investigación Científica funcione como debe ser, porque va a ser una piedra en el zapato para ellos hacer inversiones. Entonces, cuando ellos van a hacer inversiones, entonces tienen que basarse en lo que diga el Centro de Investigación Científica, que saque las conclusiones que da la parte científica, entonces para que ellos hagan sus proyectos. ¿Qué resultados en especial serían una piedra en el zapato? Una piedra en el zapato, ¿por qué? Porque es que ellos tienen que dar un concepto a Cor Magdalena, qué inversiones pueden hacer o no pueden hacer. Entonces la parte científica les va a decir a Cor Magdalena, esto hay que hacerlo dentro de unas normas científicas y no chambonas como la están haciendo. Sí. Ya. Entonces estamos hablando de un centro de investigaciones. Eso ya está creado por ley. Sí. Pero es que ellos no le han dado el valor que debe tener el Centro de Investigación Científica. ¿El que usted preside?
No, yo no presido ningún centro de investigación. Nosotros tenemos una veeduría para el Centro de Investigación Científica. Yo no hago parte de la parte de presidir ni nada, ni soy empleado de Cor Magdalena. Usted hace la veeduría. Nosotros hacemos la veeduría. Y nosotros pensamos hacer un foro para finales de noviembre, que ya muy pronto le avisaremos a las universidades del país para invitarlas a un foro aquí en la ciudad de Honda para que la parte científica maneje y coordine el Centro de Investigación Científica. Ese es el llamado de ustedes, sí, como veedores. Como veedores. ¿Cuáles son algunos de los puntos específicos de la investigación y de lo que se sabe ya, de lo que se ha recogido, que puede ser molesto o piedra en el zapato para Cor Magdalena? No, venga, no, usted, o será que yo no me supe explicar. La parte científica va a ser una piedra para Cor Magdalena, porque es que ellos le tienen que pedirle el concepto y el concepto lo da la parte científica. La academia da el concepto que no se pueden hacer más malecones, que por ejemplo, que no se pueden hacer chambonadas como las que están haciendo. ¿Como cuáles? Malecones en las ciudades y eso se lo lleva el río sin ninguna técnica y sin ninguna cosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, que la parte científica maneje el Centro de Investigación Científica. Es decir, el Centro de Investigación, la parte académica. Entonces, que eso es lo importante, eso es lo que queremos. Que den espacio a todas las universidades del país, invitarlas que vengan a hacer estudios científicos. Y eso, dése cuenta que la mayoría de universidades del mundo venden tecnología ya procesada por los estudiantes o por los académicos o por los científicos de cada universidad. Ya. Después de haber visto esta mañana los estudios de diseño y características técnicas ingenieriles de la empresa Navelena, ¿usted qué opinión? Vea, para mí eso fue un proyecto acelerado, eso fue deseos de hacer cosas improvisadas y vamos a tener problemas después, porque ellos hacen unos estudios basados, por ejemplo, en el río Mississippi y en el Rin, que son características diferentes del río Magdalena. El río Magdalena es único en su proceso, en su vida, en el mundo. Sí, entonces, por ejemplo, el río Rin no tiene es decir, no tiene esa cantidad de desechos, de residuos que impidan la navegabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Para evitar la sedimentación, tenemos que comenzar a trabajar primero las cuencas y microcuencas del río Magdalena, ir controlando las deforestaciones, estar pendiente, hacerle inversión a las cuencas y microcuencas con el fin que no haya tanta sedimentación, los ríos no boten tanta sedimentación al río Magdalena. Entonces bajan los costos, pero es un proceso a largo tiempo. Eso sería lo principal. Claro, primero es que la calentura no está en la sábana, está en el cuerpo. Y el cuerpo es manejar, controlar la erosión de los ríos y de las quebradas, de la loma. Erosión por la lluvia, la parte eólica. Entonces todas esas partes hay que tenerlas en cuenta. Entonces primero tenemos que manejar, controlar la erosión y crear una conciencia social ante el campesino, el campesino, que eso hay que respetarlo, que eso hay que sembrarle árboles, hay que reforestar las cuencas y microcuencas para que no haya, es decir, ese problema que tiene el río Magdalena, que es la sedimentación muy alta. Pues muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. No, muy amable, muy buen testimonio y creo que es muy valioso. Van a empezar cuando quieran. Oscar, muchas gracias. Danos primero tu nombre completo y cargo para... Bueno, mi nombre es Oscar Alonso Vargas Ocampo, soy el gerente de sustentabilidad de Navelena. Gracias, Oscar.
queríamos preguntarte, bueno, las inquietudes de algunos de los que han hablado en el foro de hoy, del Instituto, bueno, de la Universidad Nacional, el ingeniero Ordóñez, también de Nature Conservancy habló un representante. Ellos han reiterado las inquietudes de los académicos y ambientalistas y el ingeniero también sobre el impacto ambiental, el impacto económico. ¿Cuáles son los estudios que ustedes han realizado para saber analizar los impactos a largo plazo, más allá de 10 años o a corto, del impacto ambiental, el impacto social de este? Listo. Bueno, yo creo que lo más importante es enmarcar el proyecto en el, valga la redundancia, en el marco de la ley. Entonces la ley colombiana establece a partir de la ley 99 del 93 que crea el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas, todo el Sistema Nacional Ambiental y el tema de licencias ambientales establece qué tipo de proyectos requieren licencia ambiental. ¿Qué tipo de proyectos requieren licencia ambiental? Aquellos proyectos que generan un alto impacto sobre el territorio. Entonces en los decretos reglamentarios que se han venido dando durante varios años, desde el año 94 hasta el año pasado que salió el 2041, son decretos reglamentarios que en sus artículos 8 y 9 establecen qué tipo de proyectos requieren licencia o no. Si tu proyecto no está en esa lista, no requiere licencia, porque de acuerdo con los expertos que diseñan la ley, ese tipo de proyectos no generan tantos impactos. Pero adicionalmente, la ley de infraestructura, que es una ley construida entre varios ministerios, entre ellos el de ambiente y el de transporte, ¿cierto?, establecieron para algunas actividades específicas cuando se requería o no licencia. Y fue un ejercicio de conciliación básicamente en, estamos exigiendo licencias a actividades dentro de grandes proyectos que están frenando el desarrollo del país por unos impactos que no son significativos. Entonces, y además existen otras estrategias que no son solamente la licencia, porque el obtener licencia propiamente no es lo que te garantiza la protección ambiental. O sea, que yo tenga una actividad legal no me garantiza que yo cumpla. Yo puedo ser un minero ilegal y hacer bien las cosas, o ser un minero legal y hacerlas mal. Entonces, eso es un simple ejemplo. Entonces, la licencia es un ejercicio que está mediado por la ley. Sin embargo, hay otra figura que es la autogestión, que para el caso de la autoridad de transporte, todo proyecto de transporte requiere un documento de gestión ambiental que se llama el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental. Entonces, si tú entras a la página del INVIES, hay un link que te lleva al documento de Plan de Adaptación a la Guía Ambiental, sector marítimo y fluvial, y te dice cómo tiene que ser un documento. Y es exactamente un estudio de impacto ambiental, solo que no hay un trámite de licenciamiento. O sea, usted se autogestiona. Entonces es muy riguroso en la estructura del plan de manejo, en el quehacer, no tan riguroso en lo que tengo que hacer previo, que sí es muy riguroso el tema del licenciamiento, qué investigaciones hay. Pero primero, el río Magdalena tiene demasiada información hidráulica, que es el tema crítico acá. El tema ecosistémico es un tema que ha sido muy alterado, que también está bastante monitoreado, pero básicamente ha sido alterado por la intervención del hombre, por malas prácticas como pesca no apropiada en momentos no apropiados, como los embalses que de todas maneras generan una alteración en los flujos, pero estas son unas obras someras. O sea, pensar que lo que nosotros vamos a hacer son algo así como unos resaltos, como los que hay en las vías, en los que se reduce la velocidad, que es lo que buscamos. Es un resalto que reduzca la velocidad, que no genere una alteración en el paisaje. O sea, si tú tomas una foto de una vía y tenés un resalto, tú no ves el resalto, ves la casa, ves el árbol, ves la calle, pero no ves el resalto. De ese tipo son las obras. Entonces, pero este proyecto entonces no va a requerir una licencia. No, porque el proyecto de acuerdo, si te diste cuenta esta mañana en la presentación de Jorge Enrique Sáenz, había una diapositiva muy particular donde él hablaba de dónde era el nivel mínimo de las aguas, dónde está el nivel medio y dónde, ¿cierto? Y él mostraba como al 75% del nivel medio hacia abajo es donde están las obras. Entonces, bajo ese ejercicio, las obras no requieren licencia, porque son obras solamente para aguas bajas.
Entonces, de acuerdo con la ley no requerimos. Entonces, ese es un ejercicio, es legal, no requerimos licencia, pero eso no quiere decir que no vamos a hacer gestión ambiental. Nosotros ya estamos construyendo nuestro plan de adaptación a la guía ambiental, que tiene tanto elementos físicos como bióticos como sociales. Estamos no solamente recapitulando y recogiendo toda la información que tiene Cor Magdalena, las universidades, sino haciendo unos ejercicios propios. Ejemplo es que Cor Magdalena ha venido haciendo monitoreos de calidad de agua solo cada 2 años, se ha podido hacer 4 campañas en 10 años. Eso toma unas muestras a lo largo del río para ver su calidad, pero eso tiene que requerir tener una frecuencia para no garantizar que el dato sea válido o no, y la estación tiene que ser permanente, y esos 2 requisitos no lo han cumplido. Entonces son datos interesantes que nos sirven, pero ahora montamos una red de monitoreo en el área de nuestro proyecto, o sea, desde Puerto Salgar hasta Barranquilla, con 38 puntos, incluidos las ciénagas y humedales. No todas, obviamente, no somos una universidad, no somos una organización no gubernamental ambientalista, somos una empresa de construcción que hace un esfuerzo por tener unos datos importantes. Entonces no son 70 estaciones, son 38. Entonces es un ejercicio para demostrar nuestra responsabilidad frente a qué ecosistema es el que vamos a alterar. Estamos trabajando directamente con la población del río. Hoy hablaba con uno de los líderes y es que dice, viene mucha gente de organizaciones fuera, hace sus investigaciones y en el territorio no se están viendo resultados. Sí, el documento, el libro, lo que salga, puede decir muchas cosas frente al ecosistema que está acabado, pero finalmente no hay una intervención directa de retroalimentación, o sea, qué está pasando en el territorio, y nosotros lo que queremos es un trabajo directo en el territorio. Entonces obviamente estamos consultando las puertas de las universidades, de las organizaciones, del Estado, las corporaciones para construir, pero primero la comunidad. Pero para construir el documento. Para nosotros construir nuestro plan de gestión. Entonces, obvio, tenemos los expertos técnicos, hemos buscado personas que han trabajado mucho en el río, ¿cierto? Entonces, claro, este foro que organiza FESCOL trae unos expertos, pero hay personas que han tratado mucho el río, o sea, personas como Luz Fernanda Jiménez, que es una experta en ecosistemas acuáticos, en peces en el río Magdalena, pues ya la hemos consultado con el interés de decirle, venga, la queremos en la mesa, pues ella dijo, denme la información y yo analizo. María Isabel Río, que acaba de recibir su doctorado en Ecología de Ríos, que monitoreó miel, que hacía un proyecto tan complejo. Gabriel Roldán, que es el limnólogo más importante de este país, es el que estudia los bichitos en los ecosistemas acuáticos. Entonces, nosotros estamos tratando de buscar los que saben, pero también a la gente del territorio que está en el día a día para construir un ejercicio. O sea, podríamos hacer sencillamente una cosa autónoma, in-house, yo hago esto, estoy cumpliendo la ley y me voy, pero estamos haciendo un esfuerzo adicional. Estamos trabajando también con los programas de desarrollo y paz, que son 5 en nuestro territorio: Magdalena Centro, Medio, Bajo, Montes de María y Canal del Dique y zona costera, para todo el ejercicio social. Pero dependiendo de lo que eso determine, digamos, ese ejercicio de hacer el plan, recogiendo lo académico, estos expertos, entonces no van a modificar el diseño ingenieril. Sí, el diseño ingenieril puede surtir de ajustes, porque si te diste cuenta son obras muy flexibles. Entonces, por ejemplo, donde estamos viendo, digamos, la necesidad de un análisis in situ, y es que cuando yo, por ejemplo, tengo la boca de una ciénaga, una conectividad, es probable que la obra que yo haga fuera de ahí me pueda alterar un poquito esa conectividad, pero es tan simple como que yo quito estas estructuras, ¿cierto? Estos sacos, hago una nueva modelación, y eso es lo que me va a exigir es hago una obra adicional aguas abajo, ¿cierto? Es hacer ajustes, es que la obra es flexible, entonces se presta para hacer modificaciones muy fácil, distinto a obras de concreto, a otro tipo de obras que simplemente cuando se construyen hay que darlo, ¿cierto? Esto nos permite la movilidad. Porque el ingeniero Ordóñez dice que los brazos, los caños sí se van a... Ve, el ejercicio es muy particular porque si yo profundizo un canal y lo lleno de agua, se supone que el agua que está lateral pues la voy a necesitar y voy a terminar secando. Pero lo que pasa es que hay un ejercicio que es muy importante hacer, y es cuál es el ancho del canal, 150 metros, y cuál es la profundidad, 2,13. Entonces, en el peor escenario, en un río que tiene más o menos 1 kilómetro de ancho, tú estarías, si tuvieras que abrir el hueco de los 2,13,
moviendo más o menos una película como de 30 centímetros, pero no es 2,3, o sea, 2,3 es si el río estuviera totalmente seco, pero yo lo que voy a excavar es donde tengamos la mejor profundidad, lo que en ingeniería se llama el talbot. Entonces, en ese lugar las excavaciones no van a ser ni de 1,5 metros ni de 2 metros, son menores, son dragados de encauzamiento. Entonces, lo que vamos a cambiar, digamos, el nivel del agua no va a superar los 10 centímetros, o sea, es una cosa así que en términos de conectividad con las ciénagas no es significativa, porque no solamente la conectividad es directa, o sea, no es el agua que yo veo que conecta, sino que a través del suelo hay una cosa que se llama la conectividad pues del subsuelo, o sea, en el suelo también pasa el agua y te conecta. Bueno, y sobre las preguntas que planteó el ingeniero Neves con respecto a la duración, es decir, después de esos 10 años, de ese periodo de 10 años, ¿qué vamos a...? Estás hablando de cuando se termine la asociación público-privada. Sí. El contrato es muy claro en eso, es que yo no puedo venir a una presentación de esta, armar una polémica y no leer el discurso. Entonces, si tú coges el contrato que está disponible en la página de Cor Magdalena, en la página de contratación y en nuestra página, te vas a dar cuenta que a los 13.5 años, o sea, vencidos los 7 años de administración, Navelena está obligado a entregarle al cliente, a su asociado, que es el nombre concreto, le tiene que entregar el canal en las condiciones de navegabilidad como lo establece la tabla del contrato, o sea, los números son los que dicen ahí, no son negociables, y le tiene que entregar unas embarcaciones para operar durante 2 años de vida útil. Entonces, yo el día que termine mi asociación público-privada le digo, señores, tenga el canal, tenga la maquinaria, yo me voy. ¿Qué puede hacer Cor Magdalena? Generar una nueva APP, por ejemplo, para hacer obras para que el río sea navegable hasta Honda, hacer unas obras aguas abajo de Barranca para darle un canal más estable, porque allá solo va a ser 52 metros contractual, va a poder asumir directamente la operación, pero no es que está, o sea, entonces la misma pregunta habría para las concesiones son de 30 años, no las hagamos porque entonces ¿qué va a pasar en 30 años? El Estado nunca ha sido bueno operando carreteras, entonces paremos. Pero no. esta pregunta era por los efectos, por ejemplo, de vertimiento de materiales que a largo plazo, después de esos 13 años. Pero ¿qué vertimientos vamos a tener? Nosotros el material es del río, lo empaquetamos y lo metemos en las bolsas. Y Jorge Enrique Sáenz nos decía una cosa muy particular esta semana. La bolsa la altera la radiación ultravioleta y va a estar inundada casi todo el año. Entonces, si están diseñadas para durar 30 años y en el año no va a estar inundada, sino expuesta, y eso no toda una parte, solo 3 meses o menos, ¿cuál va a ser la posibilidad de que ella se altere? O sea, va a durar muchísimo más, porque va a estar sumergiendo, la van a afectar los efectos. O sea, el riesgo de pronto es el hombre que la pueda dañar, pero yo también pienso que el hombre no la va a dañar, porque es que si yo soy pescador y me pusieron donde pararme, y me pusieron donde amarrar mi lanchita, soy el arenero que sé que ahí siempre va a encontrar la arena, pues no voy a alterar el ecosistema, que finalmente se vuelve el lugar mío también de trabajo. Bueno, Oscar, muchas gracias. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes. El micrófono ya me lo voy a... Doctora Sarmiento, muchas gracias. ¿Usted qué opina de las consideraciones que hizo el ingeniero Ordóñez, no solo en cuanto a lo ingenieril, en cuanto al impacto ambiental real que este proyecto podría tener a largo plazo, incluso después de los 13 años que dura el contrato? Bueno, yo lo que creo es que todas las presentaciones han aportado algo. Siempre he creído y por principio de vida que el tema siempre tiene que ser más constructivo. Este es un proyecto que lleva más de 50, 60, 70 años que la gente, los pobladores lo están esperando y que debe ser un pivote para el desarrollo de la cuenca. Yo creo que se está desperdiciando, es como un poco el espacio de que el proyecto sea no solo el tema de navegabilidad, que al final la navegabilidad no va a ser como están diciendo que para unas empresas solamente, sino que va a reactivar el tema económico del río y eso es importante, pero también es muy importante que se incluya la variable social dentro del proceso. Hoy vimos, por ejemplo, que ya el ministerio vino al foro, dio sus opiniones sobre el tema de que si hay que licenciar pues se licenciará, pero eso solamente se va a hacer cuando se tenga el diseño definitivo del proyecto. Pero es que lo que estamos perdiendo es foco un poco y lo que yo le decía, que no estamos construyendo, es decir cosas como las que se dijeron al final, que es que primero
invirtamos en toda la problemática social del país y vamos a seguir en esa misma dinámica y nunca vamos a invertir en el centro del país, en el corazón del país, donde estamos más del 70-78% de la población, y es una solución integral realmente. Yo creo que estamos perdiendo de vista por defender posiciones o por defender contratos o por defender que no aplicaron mi modelo sino el del otro. Estamos perdiendo la verdadera magnitud que debe tener este proyecto, que es la recuperación de la cuenca desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, pero es hacer un proyecto, que un proyecto de esto se haga y que sea el pivote realmente para que el gobierno nacional voltee los ojos también, no solo a la navegabilidad, que es un proyecto muy importante y que está demostrado históricamente que cuando los ríos han sido navegables, el tema del desarrollo se ha dado, y por qué se murieron muchos de estos municipios o por qué bajaron tanto su calidad de vida, y era cuando se pierde la navegabilidad y demás. Entonces yo creo que es una oportunidad hacerlo, toca hacerlo bien, toca que el ministerio también diga cuáles son las determinantes ambientales fundamentales, pero lo más importante es que no se pierda la magnitud social del proyecto de recuperación, no solo de un punto económico, sino que ese punto económico sirva de base para que el gobierno nacional traiga sus proyectos a toda la zona ribereña y aproveche esta oportunidad donde se va, digamos, a dinamizar todo el proceso de desarrollo. Pero la Belén ha dicho que el proyecto, según la ley, no entra dentro de los proyectos que requieren licencia ambiental, que la ley no está incluido dentro de los que la necesitarían. Realmente Ana Belén está pidiendo concepto al Ministerio de Ambiente sobre el tema de si necesita o no licenciamiento, y en los 2 foros que yo he estado, lo que se ha dicho es que una vez se tenga el diseño se pasará al ministerio para que el ministerio tome la decisión, quien es el que tiene que tomar la decisión al respecto, junto con la Autoridad Nacional de Licencias. Entonces es lo mismo, a mí sí me parece que hay que hacer muy juiciosamente, se tenga o no licenciamiento, el tema de la línea base, el tema de cuál va a ser el plan de manejo y que incluya no solamente el tema ambiental sino social. Pero yo hago, y lo que he hecho es un llamado, y lo he expresado aquí en el foro y lo he expresado con Ana Belén, es nosotros no podemos perder la oportunidad que hace muchos años, varias décadas estamos esperando los colombianos, porque todos hemos querido, alguna vez, cada vez que venimos al río Magdalena decimos ojalá se recupere alguna vez la navegabilidad, es que no se pierda de verdad la esencia, que es que la navegabilidad para todos, cuando soñamos con eso, es que se mejoren las condiciones de vida de la gente ribereña, no es... Y el conflicto entre si es la licencia o no, digamos que es algo importante de resolver, pero no es el fin fundamental, es que se haga muy bien, pero además que se haga muy bien significa que el desarrollo realmente llegue a quienes siempre han estado ahí, y no irnos a una discusión de que si es el modelo matemático o no es el modelo matemático. En la parte técnica, digamos que las discusiones se pueden dar muy fácilmente. Lo que se necesita es el compromiso del gobierno para llegar con sus diferentes programas y proyectos al corazón del país, que es el río Magdalena, pero que se llegue no solamente con la navegabilidad, que me parece muy válido y bastante loable por parte del gobierno, que por fin alguien haya dicho venga invertimos, ¿sí? Y no faltan las voces que dicen no inviertan, aquí lo estaban diciendo ahorita uno de los expositores, no invierten eso, sino invierten los problemas de la gente. No, eso tiene que ser algo que se debe hacer y que todos lo estamos esperando, pero no puede ser solamente un componente, porque es la integralidad de todo un proyecto. Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Bueno. Por favor. Tomás, muchas gracias. Danos primero para el registro tu nombre completo y tu cargo. Mi nombre es Tomás Walchburger, coordinador de ciencias del programa Andes Tropicales del Norte y Sur de Centroamérica de TNC, de Nature Conservancy. Perfecto. Tomás, según tu exposición de hoy y los otros invitados que han hablado, el ingeniero Ordóñez presentó críticas fuertes en todos los aspectos. También ahorita ya vi que uno de los pescadores, uno de los representantes de los pescadores artesanales del Bajo Magdalena han hablado. Las preocupaciones de ellos son tanto ambientales como sobre el impacto social que va a tener este proyecto. No se sabe todavía cuál va a ser el impacto real a nivel ambiental, social y ni siquiera pues, económico para las personas que viven los ribereños. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que es un proyecto
un megaproyecto, ¿no? Realmente lo del canal navegable, y realmente sí, yo creo que se ha hecho es un análisis muy desde el impacto positivo sobre la competitividad del país, y donde finalmente podemos reducir unos costos de pronto de transporte y digamos, de pronto si uno lo ve en un contexto macroeconómico, ¿no? Uno dice, bueno, sí, puede ser un proyecto beneficioso, pero finalmente todos estos grandes proyectos siempre lo vemos como desde una perspectiva muy macro, pero finalmente lo que ocurre de pronto al pequeño pescador, eso finalmente obviamente no se incorpora claramente en estos análisis. Y creo que lo que es sorprendente es que tampoco los impactos ambientales, ¿no? Digamos, de todos modos, ¿no? Se van a hacer muchas intervenciones en el río, ¿no? Se van a poner una cantidad de estructuras en el río, aunque se dice que no se van a romper, digamos, conexiones del río con las ciénagas, digamos que solo esas estructuras van a operar cuando son aguas relativamente bajas, no en las aguas altas, entonces se espera, digamos, que los impactos sean menores, pero de todas maneras durante aguas bajas, que es un periodo largo, pues el río va a estar confinado, pues, ¿no? a un canal no más, van a haber una cantidad de geomembranas y otras estructuras, digamos, el río sí va a cambiar muchos de sus hábitats naturales, ¿no? Si ahí eso es el hábitat para ciertos peces, ¿no? Los mismos bagres se tienen que mover, digamos, sí puede haber, digamos, impactos que no hemos previsto, pero porque finalmente no hemos hecho ningún estudio de impacto ambiental, ¿no? Porque finalmente se tomó la decisión de que esto es un proyecto de recuperación, y por ser un proyecto de recuperación realmente, digamos, en teoría estamos restaurando condiciones más naturales del río, pero realmente creo que sí se está disfrazando un poco lo que pueden ser los impactos hacia el futuro, ¿no? Y lo que yo quería decir es, bueno, esto es un impacto, pero finalmente estamos generando una cantidad de otros impactos, ¿no? Por el desarrollo hidroeléctrico, yo que creo que sí tiene un impacto también muy fuerte, ¿no? Porque finalmente ya hay más de 30 hidroeléctricas y de pronto hay otras 15 que están en proceso, ¿no? de aprobación. Entonces finalmente si vamos sumando todos esos impactos de todas esas hidroeléctricas que alteran los regímenes hidrológicos, la calidad del agua, finalmente le estamos, ¿no? metiendo navegación al río, estamos rompiendo una cantidad de relaciones, pues el río llegará a un punto en donde finalmente no puede asimilar, ¿no? todos esos impactos negativos, ¿no? y finalmente no sabemos hasta dónde va a aguantar, ¿no? Porque finalmente uno va estirando el cauchito y el cauchito hasta que de pronto en algún momento se revienta, ¿no? Pero finalmente lo triste es que sí tenemos herramientas para decir, mire, digamos ya ahí, ¿no? Digamos, construimos un muy buen modelo hidrológico de toda la cuenca que ya nos está diciendo, mire, estamos alterando de pronto más allá de ciertos niveles ya el río, estamos perdiendo ciertas planicies inundables, digamos, sí hay una cantidad de cosas que se pueden evaluar, pero finalmente nunca se evalúan en conjunto, ¿no? En conjunto. Eso es lo que ha dicho también Manuel Rodríguez, que se está tomando una de las recomendaciones de la Comisión de Expertos de 2003 que analizó y que dijo hay que hacer un proyecto integral que considere todos los aspectos, y la navegabilidad era solo uno de ellos. ¿Qué le falta a este proyecto? Es decir, ¿qué necesitaría para que fuera un proyecto integral? Digamos ahí podríamos, yo sí creo que, y hablando ahorita también con un pescador, ¿no? Digamos él me está diciendo, mire, hay unas zonas de pesca que son muy importantes para nosotros, ¿no? Que se llaman las moyas, que son ciertos sitios donde finalmente ellos ya tienen como, saben que hay, ¿no? ciertos peces o, ¿no? y que los pueden capturar durante ciertas épocas del año, ¿no? Digamos, finalmente esa visión, esa cultura, finalmente, porque ellos finalmente han desarrollado como todo un modelo, ¿no? de cómo usar esos espacios, las ciénagas, el río, en ciertas, digamos, hay un conocimiento muy profundo que finalmente siempre desconocemos, ¿no? Y finalmente yo creo que discutiendo, yo creo que hasta podrían hacer un mucho mejor proyecto diciéndole, oiga, mira, esta estructura, ¿por qué no la hacen así? ¿Por qué no me afectaría a estos peces? Digamos, porque finalmente nunca lo socializamos y cuando lo hacemos es con pura ingeniería, ¿no? Entonces la geomembrana y que esta estructura y que entonces el flujo por acá, pero finalmente se optimiza es para la navegación, no se está optimizando para otros usos, decirle, oiga, ¿cómo podemos mantener también esa conexión con las ciénagas o manteniendo ciertos hábitats? ¿Cómo podemos hacer que ciertos peces que de pronto, digamos, si la velocidad del río aumenta, de pronto los estamos afectando? Digamos, hay muchas cosas que no sabemos, pero que, digamos, con, digamos, todo el conocimiento que ya tenemos en ictiología, hay mucha, digamos, hay en la academia, hay muchísima gente, hay mucha gente local, digamos,
en vez de hacer una construcción más colectiva, ¿no? Porque yo creo que sí hay que de pronto mejorar la navegación, ¿no? Pero finalmente de pronto se pudiera poder hacer un proyecto mucho más inteligente en ese sentido, digamos, donde logremos beneficiar a muchísimos más e involucrar a la gente, ¿no? Digamos, y buscar cómo lograr mantener otros beneficios, ¿no? El turismo, yo no sé, digamos, las mismas comunidades locales, digamos, sí se podría generar un beneficio, digamos, colectivo, más distributivo, ¿no? Y no solo, digamos, maximizando bajo ciertos intereses, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, Tomás, muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Buenísimo. Muchas gracias. Súper. No, no, ay, fue pucha ya. Pues igual lo invitan a uno, pero uno no participa, porque que haga las preguntas, pero las preguntas tienen que ser explícitas y uno como pescador que siente el río, uno sabe de las necesidades que está pasando. Sí. Y mi nombre es Álvaro Hernández. Yo hago parte de una asociación de pescadores artesanales de Magdalena Centro, APAN, de La Dorada. Entonces uno como líder de la organización no sabe cómo llegarle a la comunidad sobre el tema del dragado, la navegabilidad, porque nos va a impactar socialmente y ambientalmente a nosotros como ribereños o como comunidad pesquera. La gran inquietud de muchos de mis compañeros es que en el tema del dragado tenemos como una venda en los ojos porque no sabemos qué va a pasar con nosotros, porque inclusive nosotros tenemos unos sitios de pesca donde día a día el sustento diario para nuestras familias, llega el dragado por nuestro sitio y se nos acabó el día a día de donde conseguimos lo económico para nuestras familias, y eso es uno de los grandes impactos porque no sabemos qué beneficios vamos a recibir o cómo van a trabajar la parte social de las comunidades pesqueras. Otro impacto es que hace 40 años sí había navegabilidad, los remolcadores eran unas olas de 2 metros y aún así nos hundían las embarcaciones, y ahora que estos grandes que vienen, que van a hacer las olas el doble o el triple de alto, las canoas de nosotros no son aptas para contrarrestar esas olas. Y usted me decía que el dragado, cuando se hace en las zonas de trabajo de ustedes, lo que va a generar es desplazamiento. Sí, va a generar desplazamiento, como te digo, porque es que si me desplazan del sitio donde sustento económicamente lo de mi familia, entonces vamos a subir ese gran desplazamiento. ¿Y el dragado por qué causa eso? El dragado porque es que ellos vienen a canalizar, a profundizar. Entonces el sitio de pesca mío yo lo trabajo con una chinchorra, con X herramienta, y va a ser lo más profundo del sitio de pesca mío, la hondura es 2 metros y ellos van a profundizar 5 o 6 metros y ahí muere la pesca para nosotros. ¿El chinchorro es un método de pesca artesanal? Artesanal, sí, sino que lo que pasa es que la pesca ahora, primero la gente si subía a nicuro, había gente que pescaba solo nicuro, gente que se dedicaba a pescar solamente el bagre, otro el bocachico, pero debido a la necesidad de la escasez, de la bonanza, por motivo de las ciénegas que ya no tienen el cauce para bañar y el pescado salir, entonces a los pescadores ya usted no puede ya no le puede decir que este pescador pesca esta especie, que este no. A uno le toca pescar de acuerdo a la demanda que haya en este momento. Si usted es pescador de bagre y está haciendo nicuro, le toca pescar nicuro. Anteriormente la gente se especializaba que cada pescaba una especie. Sí. Sí. Bueno, Álvaro, pues muchas gracias. Denos su nombre completo y su cargo, es decir, usted es representante de... Pues vea, mi nombre completo es Álvaro Hernández Cárdenas. ¿Y es? Yo en estos momentos soy socio, pero hago parte de procesos en el Programa de Desarrollo para la Paz de Magdalena Centro, el PDP. Sí. Hago procesos y debido a que uno busca como salir de la pesca porque cada día está peor, menos, nosotros creamos una empresa
una empresa de transporte fluvial de pescadores, ¿sí? Ustedes pueden ir allá a La Dorada, están las lanchas, hay como el parque automotor, son como 7 lanchas que hacen turismo, otros cubren una ruta escolar, pues entonces eso es lo que busca el pescador, que no leen, como decía, no leen mercados, pañitos, que busquen cómo organizarlos y montarles empresas, no pañitos de agua tibia, que diga, mire, está esto, no, sí. Crear uno, eso es lo que buscamos desde la organización, es crear empresas y vincular a los asociados de las asociaciones para que se capaciten, porque igual eso era uno de los inconvenientes, que iba uno a pedir recursos a la alcaldía o cualquier entidad individual, y no, ustedes tienen que organizarse. Ahora en La Dorada hay como 14 asociaciones de pescadores, ya la gente está organizada, ya la gente está capacitada, entonces... Sí. La asociación que usted mencionó, para la que usted trabaja, ¿cómo se llama? APAN, Asociación de Pescadores Artesanales de Magdalena Centro. ¿Y usted vive en La Dorada? Yo vivo en La Dorada. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Una última pregunta, ¿cuántos pescadores conoce usted, cuántos pescadores estarían afectados más o menos en esta zona de La Dorada donde usted trabaja? Pues la cifra cierta no se la tengo, pero somos muchas familias, porque el dragado pues trae prosperidad y sí, para la región y todo, pero nosotros como pescadores tenemos que mirar el impacto social y el ambiental que nos van a causar, como lo decía el profesor que ustedes entrevistaron ahora. ¿Ah? Yo tengo todavía, inclusive no solamente el dragado, las represas también nos están causando mucho impacto. Hay sitios donde es peña y esos son mollas que tienen historia, que tienen mitos del Muán. Yo creo que han escuchado que el Muán, ¿qué tal? ¿Ah? Que salía el Muán ahí, mollas que se hacía el remolino y si usted se descuidaba ya se iba a su embarcación, hubieron remolcadores que se los comió esas mollas. Y es triste que usted unas mollas que de profundidad son 30 o 40 metros, ahora las caminemos a pie, debido a la sedimentación y el relleno de la represa. Entonces, si esas mollas eran donde el pescado, las especies se protegían, pues no solamente de nosotros, ese era como un descanso de ellos para también depositar sus huevos, desovar. Y ahora muy triste ver, porque no tengo fotos, le mostraba, caminarlas a pie. Sí. ¿No? Entonces, no solamente no le debemos a lo que viene con el dragado, sino las represas. Y ahora dicen que aquí de Honda para arriba vienen 2 represas más. Sí. Tienden a secarnos el río, a desaparecernos. Y lo más afectados somos nosotros, las comunidades pesqueras. Qué bien, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la... Muy buenas las declaraciones, muy buenas. Sí, el B, que el dragado donde se hace termina causando que la pesca ya no se puede hacer igual, que incluso eso puede terminar haciendo desplazamiento. Sí, claro. ¿Esto es suyo? Sí. Desplazamiento, porque ya como el fin de la posibilidad de seguir pescando. ¿Cuál es la preocupación más grande suya como pescador? Bueno, la preocupación más grande para mí es de pronto la charca de Guarinocito, porque yo vivo en la charca y ahí es donde obtenemos el sustento para nuestras familias. ¿Qué pasa con el dragado? Nos están diciendo que arrancan con 4 pies y terminan con 7, ¿cierto? Pero que al final del proyecto ya queda todo con 7 pies allá y 7 acá arriba. Si en estos momentos la charca se está secando por el bajo caudal del Magdalena, ¿qué será con ese dragado? Porque se va a bajar más, se va a profundizar más el agua, entonces va a quedar más alta la ciénaga y se puede secar. Más si hay de pronto otro fenómeno como el que estamos viviendo. Entonces esa es la gran preocupación con la charca de Guarinocito. La otra preocupación sobre el río Magdalena,
con ese canal supuestamente que van a hacer? Pues también van a perjudicar todas las ciénegas de aquí para abajo, por la misma razón, porque al profundizar el río y las ciénegas están altas, entonces se van a secar las ciénegas de aquí para abajo. Esa preocupación la tienen todos los pescadores del Bajo Magdalena. Entonces eso es lo que nos preocupa. Otra cosa, nosotros para pescar, como lo decía Álvaro, para pescar dentro de ese canal no lo podríamos hacer, por muchas razones. Lo primero, por el olaje de los remolcadores o las flotillas de carga que vienen, porque las canoas de nosotros son medianas y no aguantarían con un olaje de esos tan grandes. ¿Ya? Eso nos perjudicaría y no tendríamos dónde tirar un lance con una chinchorra, porque a nosotros se nos presta como este. Vea, este es un lance de chinchorra, ¿ya? Que lo podemos tirar y lo podemos recoger. Pero si el río está encauzado, ¿cómo lo recogemos? Y no podemos porque vienen aparatos subiendo o van bajando. Entonces eso nos perjudica a nosotros. ¿Y no les han planteado? A nosotros nunca nos han reunido. Mejor dicho, que yo sepa, una sola reunión tuvimos en la charca de Guarinosito con la Belena, donde nos explicaban eso. Que no, que era que el cauce iba a quedar por acá y que por acá y nos iban a dejar por donde andar nosotros. Pero es que eso tampoco puede ser así, porque si hay un cauce que se aprofunda acá y esto queda sin dragar, pues lógico que el agua se va para allá en un tiempo de verano. Se va para allá y esto quedaría seco. Porque el mismo río nos enseña a nosotros no somos ingenieros hidráulicos ni nada por el estilo, pero el río nos ha enseñado muchas cosas, ¿sí? Y es que el mismo río le enseña a uno que si el río coge cauce hacia allá, aquí va a quedar una playa. ¿Por qué? Porque el agua se profundiza allá y el agua corre hacia allá. Y si corre hacia acá, viceversa. Entonces, de modo pues, que eso es lo que nos preocupa a nosotros. Esa es la gran preocupación que tenemos, porque la verdad a nosotros, Navelena, mejor dicho, es que nunca nos han invitado, porque siempre lo que han hecho lo han hecho a puerta cerrada. Los de corbata, pero no nos llevan a nosotros, que somos los que vamos a llevar de la RUME con estos proyectos que ellos están haciendo. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias a ustedes. ¿Su nombre completo? Elías Granados, ese es el nombre mío. Elías Granados. Soy un dirigente, o sea, un líder de la cooperativa de Guarinosito. Cooperativa de pescadores. Cooperativa de pescadores. De Guarinosito. De Guarinosito, sitio turístico por excelencia, porque es la ciénaga más grande que tenemos en este entorno del centro de Caldas. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno. Listo. Muy buenos pues, a mi opinión, pues, ¿cuál es su preocupación principal? Unos nos decían que donde se va a hacer el dragado, ahí ellos no van a poder seguir pescando como siempre y que posiblemente van a tener que terminar desplazados. En su opinión, ¿cuál es su inquietud principal? Bueno, mi inquietud principal es que el proyecto habla de que con los años el lecho del río va a bajar. Y en la actualidad las ciénagas están muy sedimentadas y están casi a nivel en la actualidad con el río. Si el lecho del río baja, la ciénaga quedará en un nivel más alto. ¿Cuál es ese porcentaje de agua que le va a llegar a la ciénaga para que los peces se puedan mantener? Si es un ecosistema muy importante, el cual es donde se crían los peces, el hábitat, y de ahí es donde dependen los peces para la subienda para el resto pescador, ¿cierto? Para las comunidades pesqueras. Entonces esa es una de las mayores preocupaciones. De hecho hay otras preocupaciones, que se podrá desarrollar la actividad pesquera de buena forma como se viene haciendo, teniendo en cuenta tantos vehículos o embarcaciones que van a pasar, van a traficar por el río. Y el otro es que donde quiera pongan los geotextiles, las bolsas, para encauzar el río, al otro lado se van a generar playas, se van a generar islas, ¿sí? Por lo tanto, ese sedimento se va a ir quedando a los lados, porque nosotros como pescadores también lo que hemos hecho es que
hacemos las tupias, las barreras para generar playas, y esto va a generar playas al lado de cada geotextil que vayan a poner. O sea, son muchas cosas que tenemos en la cabeza que no hay, no tenemos una respuesta a ella, y por lo tanto lo que sí decimos nosotros es que haya un plan de manejo ambiental que es el que nos puede garantizar a nosotros como pescadores la sostenibilidad del recurso pesquero, y que nosotros participemos en esa construcción de ese plan de manejo ambiental para ver cuáles son las obras de mitigación que se deben hacer, la responsabilidad social y empresarial de las empresas. De todas maneras, esas son las grandes preocupaciones que nosotros tenemos frente a lo que viene con el proyecto. Es un proyecto que no estamos en contra, pero lo que sí decimos nosotros es que debe vincular al sector, que debe construirse el plan de manejo ambiental en conjunto con nosotros, que no lo dejen a merced sin plan de manejo ambiental, lo dejan a merced sin plan de manejo ambiental, y ahí sí es más grave todavía para el sector pesquero y los demás sectores que hay, la minería y todo aquel que se mueve con relación al río Magdalena. Muchas gracias, muy bueno. Danos tu nombre completo y tu... Bueno, mi nombre es Rosauro Sierra Mendoza y soy el director ejecutivo de la Asociación de Pescadores y Agricultores del Magdalena Medio, ASOPESAN. Perfecto, muchas gracias. Super. Muy bueno. En la forma, entonces, ¿dónde está? No, yo estoy en onda. Sí, en la onda. Estamos en la onda. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, bueno, de nuevo, tú dices la preocupación principal tuya. Bueno, la preocupación principal que me llevo a partir de escuchar en este foro, de escuchar tantas intervenciones, y de todas las intervenciones apuntan que el proyecto no es favorable para Colombia, no es favorable para el río Magdalena, no es favorable para nosotros los pescadores, pero también llevamos en cuenta que se supone que el desarrollo no lo podemos detener, pero cómo ese desarrollo puede incluir lo que no quiere ver, y lo digo así. Nos hablan y nos dicen, una panelista nos dice, ¿socializaron el proyecto? No, se debe decir es consultaron el proyecto con las comunidades. ¿Y cómo desconoce el proyecto, cómo desconoce sin una licencia ambiental? ¿A qué le vamos a hacer seguimiento? ¿Cuáles van a ser las repercusiones? ¿De quién nos dijo cómo va a ser las compensaciones? ¿De qué manera le hacemos seguimiento? ¿Cómo va a ser el monitoreo? ¿Dónde está la línea base? O sea, hay una cantidad de incógnitas, y cuando uno mira que si se aportó al Producto Interno Bruto, ¿cuál va a ser la tasa interna de retorno? ¿Y de qué se va a invertir si lo que se supone, según las cuentas que nos mostraron, no alcanza para hacer la interventoría? Ni siquiera alcanza para hacer la interventoría. ¿Para quién entonces se está haciendo un proyecto de navegabilidad cuando cuando la Ruta del Sol viene y también viene la del río? Y comparada con ella, cuando no se dan estadísticas completas o no se hace un estudio minucioso en el cual nos permita decir y analizar, decir, ¿es más costoso o es menos costoso? Quedan ciertas dudas, pero la duda más grande que me queda a mí, que en el sector pesquero, es ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone? Todo se ha sugerido, todo se ha orientado, todo se ha dicho, pero ¿quién le hace el seguimiento? ¿Quién va a decir cómo se deben hacer las cosas? ¿Quién le pone, vamos a decir, un tacón o algo que les diga a ellos hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no? Entonces, hoy me voy más preocupada que nunca. Hoy las incertidumbres son mucho más grandes, porque si hoy no tenemos pescado, si hoy estamos escasos, ¿cómo es posible que todo el daño que se le pueda hacer al río, y fuera de eso, no haya un plan de manejo, ni siquiera un plan de manejo ambiental, que es lo mínimo que debe causarse aquí? Y el ministerio pues lo dijo, si hay estudios minuciosos muy, como me pareció hasta grosero, de una manera grosera, porque si dice, si hay un estudio minucioso no se necesita que se haga licencia ambiental. Eso es irrespetuoso acerca de que un ministerio no puede estar diciendo a nosotros esa cantidad de cosas. Entonces las incertidumbres que nos llevamos hoy son mucho más grandes que las que teníamos ayer, son mucho más árgiles porque no hay, y especialmente es la misma empresa la que está haciendo los dos estudios, los dos trabajos, los dos proyectos que los quiere hacer, y fuera de eso, como lo estábamos planteando, dejan nuestra mano de obra calificada porque no somos idóneos. Como Colombia no tiene, pareciese que no tuviera gente pensante
y entonces lo tenemos que contratar supuestamente, porque es supuestos, contratar a los más expertos, pero es el mismo que viene de nuestra misma área. Entonces no comprendo para dónde ni para quién se quiere cuando se dice que el petróleo se acaba en 7 años. Entonces son las incertidumbres que tenemos, muchas de esas incertidumbres, pero la incertidumbre, vuelvo y digo, ¿quién le pone cascabel al gato? ¿Quién hace el plan de acción que se va a seguir de ahí en adelante? ¿Quién hace el seguimiento a todo esto que estamos diciendo aquí para que realmente se haga efectivo? Bueno, muchas gracias, muy bueno. Súper, muy amable. Se me olvidó pedirte, danos en cámara también tu nombre completo y tu... Miriam Nelvi Gutiérrez Beleño, Barranca Bermeja, Santander. Soy de la Asociación de Pescadores Artesanales y Agricultores del Magdalena Medio, ASOPESAN. Muchas gracias. Y de un corregimiento, el más bello, corregimiento del Llanito, donde se come el mejor pescado, mejor Boca Chico. Hay que incluir esa acusación del ingeniero Sáenz como por la del ingeniero Gómez. ¿Cómo sabemos quién está diciendo la verdad? Ya estamos grabando cuando quieran. Listo. ¿Cómo sabemos cuál es una aproximación, quién está más cercano a la verdad en cuanto al impacto social, económico, ambiental que va a tener este proyecto de navegabilidad? Frente al proyecto de navegabilidad se pueden decir muchas cosas. Parte de ello es que hay gran desconocimiento y las condiciones mismas del proyecto que requieren conocimientos técnicos para poder alcanzar a dimensionar y comprender hacen que sea un tema difícil para la comprensión de la gente del común. Casi que habría que hacer una traducción para ponerlo en un lenguaje común. Esto hace que en una discusión tan técnica como la que plantean dos ingenieros, el ingeniero Ordóñez y el ingeniero Barragán, no sea tan fácil para el común de las personas poder ver quién puede decir o tener la razón. Yo lo que creo es que son dos miradas distintas del proyecto, dos formas distintas de abordarlo, con dos esquemas de ingeniería totalmente distintos que incluso se contradicen. De manera particular, he estado leyendo a fondo el proyecto desde la mirada de Navelena y he encontrado en ellos responsabilidad, he encontrado en ellos honestidad y juicio a la hora de pensarse el proyecto. Aún así, el proyecto, aunque Navelena quiera hacerlo de la mejor manera, pues tiene unas limitaciones incluso en el mismo esquema de contratación. Una, porque Colombia y los ribereños esperan que se desarrolle un proyecto de recuperación de toda la cuenca del río Magdalena. Y el proyecto de navegabilidad es solo de navegabilidad y es solo de un tramo. Entonces es muy difícil indagarle a Navelena una responsabilidad sobre toda la cuenca cuando lo que se le contrató es muy puntual. Yo más bien creo que es la oportunidad para que el proyecto de navegabilidad se convierta en la excusa para sentar a todos los actores que tienen responsabilidades directas, como son los ministerios, no solo uno, no solo el de transporte, sino todos los ministerios que tienen que ver con el río Magdalena, con la parte social y con la parte ambiental, las autoridades locales y regionales, para que conjuntamente con las comunidades diseñemos un plan de trabajo que recupere realmente al río Magdalena, en donde la navegabilidad seguramente jugará un papel muy importante, pero no limitarnos solo a ello. Pero ¿usted cree que esta integración de este debate que se debe dar para incorporarlos en los aspectos sociales y ambientales se va a hacer? ¿Usted considera que esto si el proyecto no requiere licencia ambiental y se ejecuta con los diseños que se pusieron hoy, se va a hacer finalmente esa integración? Yo tengo curiosidad sobre la intervención del Ministerio de Medio Ambiente, que dice que estudiará, leerá, revisará los diseños que en ese momento entrega el consorcio constructor y a partir de ellos se pronunciará sobre la necesidad o no de licencia. Lo que le he escuchado a las personas del consorcio constructor es que si les exigen licencia la tramitarán. Yo pienso que más allá de la licencia o no, lo importante es que se haga un proyecto responsable con el medio ambiente y que integre en el sentido general las comunidades y toda la población ribereña, para que así al centro del proyecto no esté el transporte, la carga y la navegabilidad, sino que estén las personas y esté el territorio del río Magdalena. Perfecto, padre, muchas gracias. Regálame antes de terminar su nombre completo y cargo.
Jorge Alberto Tobar Beltrán, director ejecutivo, Corporación Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro. Muchas gracias.